El peluche maldito. Un día normal Soledad, una niña de tan solo 10 años de edad, paseaba por la vereda con su padre, pasaron por una juguetería y Soledad vio un peluche con cierto aspecto siniestro. Como a ella le encantaban las cosas paranormales, se lo pidió al padre y él accedió a comprárselo. Ella se volvió inseparable del peluche, pero pasaron los años y lo fue dejando de lado con el tiempo. A la edad de 13 años Soledad ya había sustituido sus juguetes por cosas más a la moda como MP3, celular, su notebook y todo ese estilo de cosas. Un día el padre le comenta que ya no hay espacio para sus juguetes viejos en las cajas, y le pregunta qué es lo que quiere hacer con ellos. Ella contesta desinteresada que ya no los quería. Ella se dirige a las cajas y empieza a sacar juguete por juguete y meterlos en bolsas, y de repente llega hasta el peluche siniestro que había comprado hace 3 años atrás. Queda congelado mirándolo a los ojos fijamente y lo revolea hacia el tacho de basura de su cuarto. Llegó la noche y su padre tenía que irse a trabajar y no volvía hasta el amanecer, y dejó a su hija sola en la casa ya que sabía que ella se iba a poder cuidar muy bien ya que desde que su madre había muerto la chica se había hecho muy independiente. Cuando Soledad se sentó a cenar en la mesa solitariamente, escuchó un crack evidentemente proveniente de su cuarto, no le dio importancia, y siguió cenando. 5 minutos después volvió a escuchar el mismo ruido pero con más fuerza. Acto seguido escuchó pasos rápidos que se dirigían hacia ella. Soledad, totalmente inmovilizada, vio cómo se acercaba una pequeña sombra que se acercaba desde el pasillo hacia el comedor en donde estaba. No le dieron las piernas para empezar a correr, ya que esa sombra no tenía sentido ya que ella no tenía ni perro ni gato y era evidente que se acercaba a algo extraño que amenazaba contra ella. Entonces ella salió disparada hacia la puerta, pero cuando se dio vuelta para correr sintió su presencia. En cuestión de segundos se escuchó un gruñido y se dio vuelta sobresaltada. Era el maldito muñeco que había comprado hace 3 años, estaba parado allí con un cuchillo en la mano mirándola fijamente. Ella no se movía y el muñeco tampoco, era un silencio espectral. En cuestión de segundos, el muñeco gruñó y se abalanzó sobre ella. La chica cayó hacia atrás con el muñeco enredado en su cara y sin saber qué hacer, forcejearon un rato hasta que la chica logró sacárselo de encima. Ella corrió hacia la puerta de su casa y escapó, corrió desesperadamente hacia la oficina de su padre que eran unas cuantas cuadras. Siempre miró para atrás para ver si el muñeco estaba detrás de ella, pero en ningún momento lo vio. Llegó a la oficina del padre gritando y golpeando la puerta y su padre salió sin entender qué estaba pasando. Le preguntó de qué se trataba todo eso y ella contestó que un muñeco la quería matar, y el padre la miró con cierta desaprobación y le dijo que dejara de decir tonterías, que era tarde ya para estar diciendo pelotudeces y que se callara la boca. Entonces la agarró del brazo y se la llevó a la casa. Soledad lloraba y gritaba, no paraba de repetirlo al padre que el peluche estaba en la casa y que iba a atacar. Cuando el padre abrió la puerta el peluche estaba detrás y saltó hacia él y lo mató, cayó con una puñalada en medio de la cara y quedó en la puerta de entrada. Soledad gritó y cayó desmayada de la impresión que le dio. El muñeco maldito y sádico empezó a hacer una especie de ruido parecido a una risa y le clavó la puñalada en medio de su estómago. Ella despertó de su desmayo gritando del dolor y murió en cuestión de minutos. Hoy ese muñeco se pasea de tienda en tienda para que lo compren y satisfaga esa sed de venganza que tiene hasta el día de hoy. Amigas para siempre. Año 1982. Alicia y Sara eran 2 chicas, ambas de 15 años, e íntimas amigas desde la más tierna infancia. Vivían en el mismo barrio, estudiaban en el mismo instituto, iban a la misma clase, en fin, eran inseparables. Sin embargo, tenían caracteres muy diferentes. Alicia era alegre y extrovertida, mientras que Sara era muy tímida y callada. Cierto día, Sara le propuso a Alicia: ¿por qué no hacemos un juramento de sangre? ¿Qué? Mira, por si algún día perdemos el contacto, juramos que la que muera antes de nosotras 2, irá a avisar a la otra. ¡Qué tontería, Sara! Nosotras siempre estaremos juntas. Ante la insistencia de Sara, y entre asombrada y divertida, Alicia al final aceptó la propuesta. Ambas se practicaron un corte con una navaja en el dedo índice de la mano derecha, y sellaron el pacto a la luz de unas velas. Pasaron los años. Alicia había terminado sus estudios de Derecho, tenía un buen trabajo, una casa preciosa y un marido y un hijo maravillosos. Hacía mucho que no veía a Sara, la amiga de su juventud, aunque a veces se acordaba de ella cuando se veía la cicatriz de su dedo índice. Al final, la vida les había llevado por caminos distintos y no habían vuelto a verse desde que acabaron el instituto. Una noche, Alicia tuvo una horrible pesadilla.
Iba conduciendo, cuando de repente un camión invadía su carril y chocaba con su coche. Se despertó empapada en sudor, y justo en ese momento, oyó llamar al timbre de la casa. Eran las 3 de la madrugada. Miró a su marido, que dormía profundamente a su lado. En ese momento, el timbre volvió a sonar con insistencia. Maldiciendo por lo bajo y preguntándose quién podría ser a esas horas, Alicia se levantó y fue a abrir la puerta. Cuando abrió la puerta y vio a la mujer que estaba en el porche, abrió la boca, totalmente anonadada. Aunque había cambiado bastante, la reconoció enseguida. Allí, terriblemente pálida, ojerosa y con una enorme herida sangrante en la cabeza, estaba su antigua amiga Sara. Por Dios, Sara. ¿Qué te ha ocurrido? Entra, te curaré esa herida. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sara no se movió de donde estaba. He venido a cumplir mi promesa, Alicia. He muerto y vengo a decírtelo. Alicia se quedó sin habla. Ya que la vida nos ha separado, estaremos juntas en la muerte. Te estaré esperando, dijo Sara levantando el dedo índice. Acto seguido, desapareció. Alicia empezó a notar un dolor persistente en su propio dedo índice. Al mirárselo descubrió que lo tenía empapado en sangre, como si se le hubiera vuelto a abrir el corte que se hiciera años atrás. Lanzó un alarido estremecedor y cayó desvanecida al suelo. Al día siguiente, despertó en su cama y pensó que todo había sido un mal sueño. Encendió el televisor para desayunar, y lo que vio la dejó helada. La noche anterior, a las 3 de la madrugada, había habido un accidente de tráfico. Un camión había chocado con un coche, y la conductora del mismo había fallecido en el acto. A partir de aquel día, su vida se convirtió en un auténtico infierno. No comía, se olvidaba de recoger a su hijo en el colegio, no rendía en el trabajo, y todas las noches tenía el mismo sueño, en el cual oía llamar a la puerta, y al abrir veía a Sara levantando el dedo índice y diciendo te estaré esperando, tras lo cual siempre se despertaba con un dolor insoportable en su dedo lleno de sangre. Su marido no entendía lo que le estaba pasando, los médicos no encontraban ninguna explicación, y finalmente internaron a Alicia en un psiquiátrico. Allí no hizo sino empeorar, ahora en sus pesadillas veía a Sara junto a su cama. Una noche, un celador del psiquiátrico oyó un espantoso ruido de cristales rotos que provenía de la habitación de Alicia. Al entrar en la habitación vio que la ventana estaba rota, se asomó y vio a Alicia tirada sobre la acera en medio de un charco de sangre. Tenía una gran herida en la cabeza y a su lado, en el pavimento, alguien había escrito con su sangre: amigas para siempre. 3 hermanos. Eran 3 hermanos que se dedicaban al cuidado de unas pequeñas tierras que habían heredado de sus antepasados, los cuales siempre habían vivido por la zona. Juan, que así se llamaba el menor de los hermanos, siempre iba acompañado de su fiel perra Laika, que era un pastor alemán precioso que se habían encontrado perdida por una carretera cercana. Los 3 hermanos compartían una humilde casa de labradores con una sola habitación en la que habían colocado 3 literas, un minúsculo aseo y una cocina de leña, típica de las zonas rurales. El poco tiempo libre del que disponían, pues como de todos es sabido las labores del campo hay que dedicarles muchas horas, lo pasaban en un pequeño comedor en el centro de la vivienda, jugando a las cartas o escuchando un viejo transistor que tenían sobre la repisa de la chimenea. Una tarde de otoño, después de haber pasado todo el día en el campo, se dispusieron a volver a casa y cocinar unas patatas con un poco de carne que habían comprado hace unos días en el pueblo. Una vez en casa, mientras Pedro preparaba la cena para Juan y para Román, que era el mayor de los hermanos, escucharon por la radio que Ricardo Ruiz Pérez se había fugado del psiquiátrico de Vétera y que podía andar por los alrededores. Los 3 hermanos se sintieron angustiados por la noticia, ya que ellos, como el resto de españoles, habían seguido las fechorías de Ricardo. Durante la cena el tema de tertulia fue el recuerdo de los asesinatos y la poca seguridad que había en el psiquiátrico, ya que era incomprensible que se hubiese podido escapar un asesino como este. Sobre las 10 de la noche se prepararon todos para ir a dormir. En la habitación Pedro dormía en la litera superior, Román en la del centro y Juan en la de abajo. Debajo de la litera de Juan dormía Laika, a la que le encantaba que Juan por las noches antes de dormir le rascase el lomo y ella, como muestra de cariño, le lamía siempre la mano. Pasaron las horas y de repente algo sobresaltó a Juan. Había escuchado como el chirriar de la puerta, se mantuvo expectante durante unos segundos y luego introdujo su mano debajo de la cama para acariciar a su fiel amiga. Esta se lo agradeció como de costumbre, con unos lametones en la mano. Esto tranquilizó a Juan, ya que, si alguien intentase entrar en la casa, ella sería la primera en darse cuenta, y se volvió a dormir profundamente.
Pasaron las horas y por la ventana del cuarto comenzaban a entrar los primeros rayos de luz a la diminuta estancia. Pero más que la luz del sol, lo que despertó a Juan fueron unas pequeñas gotas que caían sobre su rostro. Abrió poco a poco los ojos mientras se llevaba las manos al rostro, donde notaba que caían las gotas y notó que tenían un tacto espeso. Cuando finalmente abrió los ojos, vio que esas gotas procedían del colchón de Román y que ese color rojizo que desprendían solo podía ser sangre. Se levantó de un salto de la cama y miró a su hermano Román. Se quedó paralizado de terror, estaba amordazado y con una infinidad de cuchilladas en su cuerpo, y sobre él también caían gotas de sangre provenientes del colchón superior donde un cuchillo atravesaba el cuello de su hermano Pedro. Juan, incrédulo ante la barbarie que estaba presenciando, se arrodilló en el suelo llorando, y allí pudo encontrar a su querida perra Laika con el morro atado y abierta en canal, y entre las patas de esta una nota ensangrentada donde se podía leer: los locos también sabemos lamer. Juan, aterrado, notificó los hechos a la policía, diciendo que Ricardo Ruiz había asesinado a sus hermanos y a su perra, pero la policía no le creyó. Juan fue acusado del asesinato de sus hermanos en un desdoblamiento de personalidad y encerrado durante 20 años en el psiquiátrico de Bétera, donde pudo averiguar que Ricardo había sido detenido 2 horas después de su fuga en una carretera con dirección a Barcelona.